informado que un reo murió y 8 resultaron heridos en un intento de fuga que hubo durante la tarde del día domingo en la cárcel de Talagante. Nos encontramos con el comandante de Gendarmería, José Maldonado. Aprovecho de felicitarlo por su ascenso. Yo la última vez que conversé con usted era mayor, sí, ahora es comandante. Muchas gracias, Cristian, un placer estar con usted acá. Sí, pues tengo entendido que viene de Talagante. Así es, vengo en este minuto de la cárcel de Talagante, estaba conversando con los oficiales, los suboficiales, los gendarmes allá. Veamos la nota que resume este hecho que marcó la agenda noticiosa durante la tarde del día domingo y luego volvemos con el mayor, perfecto, el comandante José Maldonado de Gendarmería. Lo que tenía que ser una tranquila visita dominical terminó en esto. Serios incidentes entre personal de carabineros y familiares de los internos que se iniciaron cuando estos exigían información sobre la situación al interior del penal. Hasta ese momento desconocían lo que había ocurrido horas antes dentro de la cárcel, que tiene capacidad para 350 internos, pero que en la actualidad alberga 700. En el horario de la visita, 3 internos aprovecharon el cúmulo de gente para amotinarse e iniciar una fuga que fue rápidamente controlada por los gendarmes. Unos balazos y el gendarme que estaba arriba disparó hacia la muralla, y ahí vieron a uno de los reos, parece que se estaba escapando. Y después vinieron como 8 o 10 gendarmes que pasaron por aquí y los trajeron arrastrando para acá. Ahí está la huella de la sangre. Este pasaje contiguo a la cárcel de Talagante fue la ruta escogida por estos 13 reos que solo lograron avanzar un par de metros antes de ser recapturados. Ello porque en medio de la huida resultaron heridos luego de saltar desde este muro. Distinta fue la suerte de Rodrigo Donoso Jiménez, de 25 años, que fue abatido por personal de Gendarmería en medio del operativo. Recibió un impacto de bala en la región craneana, a consecuencia de lo cual habrá una media hora, 45 minutos atrás, falleció en el hospital local. El joven se encontraba en prisión preventiva tras ser imputado por el delito de robo por sorpresa. Se supone que ellos están entrenados en Gendarmería para, por último, los pies, pero ellos tiraron a matar al tiro. Los presos gritaban. Tenemos que investigar cada uno de los pasos, el origen y la responsabilidad. Los reos recapturados fueron identificados como Daniel Pavés y Aníbal Vázquez, quienes permanecen fuera de riesgo vital. Además, en la refriega dentro del penal, otros 6 internos resultaron con lesiones leves. Bueno, ya hemos visto este resumen de la situación que se vivió en Talagante durante la tarde del día domingo. Comandante Maldonado, ¿qué tiene que decir usted al respecto de la nota que acaba de ver y también de las últimas noticias que vienen precisamente desde ese lugar? Primero, 2 grandes reflexiones. Que tenemos un penal que está diseñado para originalmente 110 reclusos. Se les hizo algunas adecuaciones, se les quitó la cancha para colocar ahí imputados primerizos, imputados reincidentes, y aumentó su capacidad a 228. Pero hoy día alberga a 650 internos. Ese es el primer punto que hay que señalar. Luego, era un sector residencial. Es un sector residencial donde está ubicada una cárcel, y ahí entra una discusión que es bastante histórica. Y entrando en terreno respecto a la fuga, los reos habitan entonces un lugar que está aledaño a la malla, que es de fácil acceso, y se dan a la fuga los 3 reclusos, y el personal hace uso del armamento conforme a las leyes, las disposiciones y los reglamentos. Y conforme a eso se evita la fuga. Entonces la primera reflexión que tengo yo acá es que primero hay que felicitar al personal de Gendarmería que logra evitar que sujetos reincidentes y multireincidentes en delito, como el señor Paredes, que acaba de salir el 2010 de 7 años y un día de condena de la penitenciaría, y nuevamente está privado de libertad por otro delito. Entonces se está defendiendo a la comunidad, a la sociedad, de que estas personas vuelvan nuevamente a incurrir en delito. Y ahí Gendarmería cumple uno de sus deberes, que es evitar la fuga y cumplir con la prisión preventiva y la eficacia del cumplimiento de las condenas. Comandante, una de las declaraciones de los familiares durante la nota decía que había entrenamiento para disparar a los pies, pero se dispara a matar. ¿Qué puede decir usted respecto? Yo entiendo que es un dolor humano el que genera la pérdida de un ser querido, y eso es súper comprensible, independientemente de haber cometido delito. Es un ser humano que ha perdido la vida. Ahora, él se lanza a la línea de fuego a sabiendas del riesgo que corre. O sea, eso dejémoslo súper en claro. El pésame sin duda es porque han perdido un ser querido. El discurso, el planteamiento que ellos tienen es entendible en esa lógica. Pero no corresponde decirlo, porque el personal de Gendarmería no está adiestrado para disparar a matar. El entrenamiento que se hace, inducción en Gendarmería, no es el ideal,
entonces no permite sacar muy buenos tiradores. Aquí tenemos una situación accidental, es por así decirlo, una persona que está en movimiento, es un blanco en movimiento, entonces todos los factores que están asociados al tiro no permiten hacer un tiro polígono, es un tiro de reacción. Y en eso el funcionario da la voz de alerta, le llama la atención al recluso, lo conmina a detenerse, da los tiros al aire para amedrentarlo, y aún así los 3 reclusos insisten en la fuga. Entonces él tiene que usar armamento apuntando a las extremidades inferiores. Lamentablemente uno de esos impactos dio en el cráneo y él pierde la vida, pero tal, ¿dónde fallece? Entonces no es que quedó ahí y nadie lo ayudó y nadie lo socorrió. Aprovechando que estamos en vivo, estoy recibiendo preguntas a través de Twitter. Pueden hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. Vamos a ver por el tiempo cuáles podemos responder y cuáles no. Y por ejemplo, Beatriz Carvacho me dice, precisamente, si el reo disparó, la fuga no está penada en Chile y tampoco existe la pena de muerte. ¿Qué pasa con esto de la fuga? De que los reos tienen derecho a fuga. Por derecho internacional la fuga es un derecho. O sea, eso está claramente establecido y Chile, todos los pactos internacionales ha suscrito, adhiere a los derechos humanos internacionales, entonces es un derecho. Y llama la atención, yo vengo de Talagante en este minuto conversando con los funcionarios de Gendarmería, oficiales, judiciales y gendarmes, estaban muy preocupados porque nos queda la impresión de que llega un fiscal del Ministerio Público con cierto grado de celo respecto del cuestionamiento al personal de Gendarmería, y lo que parece un poco extraño, porque ellos cumplieron con su deber, o sea, para eso están. La sociedad nos encomienda el cumplimiento de la prisión preventiva, y parte de la sociedad, un integrante de la sociedad, nos está diciendo que está cuestionando nuestro actuar hoy día. Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho ese funcionario de Gendarmería? ¿No ha derecho a su armamento? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si el sujeto toma a una menor en la vía pública, la toma de rehén? O como sucedió con uno de los recapturados, fue encontrado en un baño de una casa particular. Afortunadamente no dañó a la propietaria de ese inmueble. Pero ¿qué sucede ahí? Entonces aquí nos parece de repente que perdemos un poco el status quo, perdemos un poco la lógica y de repente el ladrón persigue al juez. Sobre lo mismo, D. Hernández dice, el hecho que este centro penitenciario se encuentre cerca de la localidad de Talagante y la intervención de los familiares por pedir información, ¿está entorpeciendo los procedimientos de Gendarmería, de su institución? Yo creo que en alguna medida, por supuesto que sí. O sea, primero vayan también las felicitaciones para el personal de Carabineros e Investigaciones que desplegaron un tremendo operativo para poder evitar que se diera la fuga y hacer un cerco al recinto. Y luego también tuvieron que enfrentar a algunos familiares que se descontrolaron, se excedieron en su comportamiento y dañaron al personal policial, el personal de Gendarmería y algunos carros que son vehículos que el Estado tiene para cumplir su función. O sea, es un daño que se propina a la propia sociedad, porque esos vehículos tienen que ser reparados con fondos estatales. Entonces, no cuadra aquí esa reacción, creo que entorpece, creo que más perjudica. Lo que sí es cierto es que quizás ellos necesitan información oportuna, pero también tienen que entender que hay una situación que está en desarrollo, en evolución, y hay que ser serio en la información, porque ya alguien cometió públicamente el desacierto, el desatino de anunciar que había más personas que habían perdido la vida, y con eso se genera una alarma pública, circunstancia que era falsa. Claro. Entonces es prudente esperar tener la información exacta, verídica, como lo hizo el director regional metropolitano de Gendarmería, quien da cuenta pública de los hechos una vez que tiene la precisión de esto. Él anunció un sumario, escucha, hoy una investigación. Es que eso es facultad y tiene que hacerlo. Perfecto. Rogelio Echeverría sobre lo mismo dice, ¿de quién son las responsabilidades en estos casos, en estos intentos de fuga? Primero hay que ver, creo yo, qué hacen estos 3 reclusos, si el índice de peligrosidad que ellos tienen está acorde a el penal de Talagante o no. Es una interrogante que el sumario tendrá que resolver. Luego, ver o no hasta qué punto la presencia de estos imputados de reincidente garantiza la seguridad o el cumplimiento de su pena, de su reclusión, al lado de la línea de fuego.
Vuelvo a recordar que señalé al principio de la entrevista que este penal está diseñado para 110 reclusos. De hecho, era un penal donde iban reos de baja peligrosidad. De baja peligrosidad. Entonces se cerró Melipilla, recordemos, y se repobló Talagante. Entonces este recinto está con mucho más internos que los que debería tener. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser peligroso o no para la seguridad? Esto viene de tiempo atrás, o sea, un par de años que se hizo este trabajo. Comandante, ha llamado mucho la atención esta explicación que dio usted recién a una pregunta sobre la fuga como derecho universal. Preguntan a qué se refiere que la fuga es un derecho, Cristian Dupuy y Gustavo Saavedra. ¿Si puede explicar cómo se entiende esto de que la fuga es un derecho? Un poco más extenso. Después del Holocausto judío, en alguna medida la sociedad, el mundo civilizado, entiende que el ser humano puede equivocarse en la decisión de confinar a alguien a un recinto carcelario o de detención. Y en ese sentido, ese ser humano tiene derecho a fugarse de ese recinto. O sea, la cárcel es antinatura. De por sí es antinatura. Entonces, se queda consagrado este derecho como derecho humano internacional. Chile suscribe estos pactos internacionales, por tanto, lo que establece Naciones Unidas para nosotros ley en Chile, y eso es lo que tenemos que respetar. Ahora, lo que sí es penado es el quebrantamiento de la condena. Eso quiere decir que si alguna de las personas que va de la justicia está cumpliendo una condena privativa de libertad, puede ser sancionado por eso, por haber quebrantado su condena. En este caso, son los 3 imputados en prisión preventiva, multireincidentes por lo demás, pero imputados quiere decir que ante la ley, curiosamente, son inocentes mientras no se compruebe que son culpables. O sea, cualquier persona no puede tener un agravamiento de condena por fugarse o intentar fugarse. No. Solamente el agravante es para los que son condenados a penas aflictivas. Ok. Me llama la atención también el momento del horario de visitas. ¿Es común que se intenten fugas en estos horarios, que es cuando entra también gente externa al penal? A modo de ejemplo, podemos citar 2002, una fuga con explosivo de la cárcel de Colina 2, en donde fue bastante bullada y hay 2 internos heridos a bala, uno de ellos falleció, el señor Enríquez, unos días después. Fue justamente en horario de colación. Acá sucedió un incidente en la cárcel de alta seguridad hace pocos días, alguien que se quita la vida en el horario de colación. Justamente nosotros tenemos escasez de personal y no quiero justificar con ello, pero evidentemente por razones obvias en el horario de relevo de almuerzos baja un poco la vigilancia y el control. No olvidemos que Talagante tiene 10 funcionarios que trabajan en contacto directo con los reclusos de la Guardia Interna y 4 en el perímetro. Esos 4 trabajan 4 por 4 horas, es decir, están trabajando todo el día. Es un turno extremadamente agotador y en esas condiciones ellos tienen que alimentarse en algún minuto. Entonces a esa hora baja un poco la cantidad de funcionarios que están activamente en su puesto y eso hace que aumenta un poco el nivel de riesgo en esos horarios. Usted hacía mención al suicidio de este violador de Ñuñoa durante el fin de semana pasado, ya segundo fin de semana que Gendarmería está haciendo noticias por primero el hecho del suicidio, este intento de fuga, son motivos diferentes, pero usted daba a entender de una falta de personal. ¿Cómo se entiende, comandante, que un reo se suicide en una cárcel de alta seguridad? Se entiende claramente porque... Para los que no conocemos el mundo de la cárcel. Él no está con una custodia permanente las 24 horas del día. Yo acabo de decir que el funcionario que está designado para esa función tiene derecho a desayuno y almuerzo y 11 comida, y en esos 3 horarios el que esté de turno va a tener que garantizar su derecho de alguna manera y no privarse de ello. En esos horarios, por supuesto, aprovechó de forma lamentablemente de quitarse la vida. Y hay un análisis, una reflexión que es importante. Quien ha tomado la decisión de quitarse la vida, como lo hizo Deformes, con esa seriedad, con esa tranquilidad, de dejar tantas misivas como tantos familiares tiene, son varias cartas las que él escribió de puño y letra, con esa frialdad que lo hizo, es una decisión tomada, es una decisión que él adoptó. La podemos cuestionar o no, le podrá doler mucho a sus familiares o no, pero él iba a hacer o consumar su acto en cualquier condición, estando privado de libertad o no estando privado. Cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, eso lo cumple en cualquier condición. Yo me acuerdo el año 2010, comandante, antes era mayor, en ese tiempo hablamos, que Gendarmería protagonizó un paro donde ustedes daban a conocer la falta de recursos, la falta de personal. ¿Cómo ha avanzado la situación desde aquellos días hasta el día de hoy? Mira, tenemos avances importantes. No estamos conformes, nunca el ser humano está conforme. Las necesidades que tenemos son demasiadas,
planteamos la demanda personal 2007, que eran 6.000 efectivos. Esta ampliación de plantas satisface esa necesidad, pero en 6 años. O sea, el 2016 va a ingresar el último gendarme que nosotros necesitábamos, porque no había otra mejor. Pero eso no satisface la necesidad de hoy día. A modo de ejemplo, fíjate, el penal de Talagante hay 8 funcionarios que se fueron a retiro. Renuncia por cumplimiento de año de servicio, digamos. ¿Quién repone esos cargos? Bueno, llegaron 10 funcionarios más a Talagante, pero se fueron otros 3 trasladados. Entonces ganamos 2 por ahí. ¿Qué reposición tenemos? Si el grado de reposición que tenemos no logra satisfacer la necesidad, la carencia que existe, ni siquiera la jubilación por año de servicio, esas vacantes que se generan. Entonces el problema personal sigue siendo agudizado, está ahí patético. Nosotros estamos en una crisis. Se ha tratado, se ha hecho un esfuerzo, la ampliación de planta se adelantó 1 año, esta administración hizo esfuerzo por ello. Es un logro que hay que reconocer, pero aún así este proyecto es malo, este proyecto no es bueno. Fue la mejor propuesta que pudimos aceptar. El 8 de diciembre, el día del incendio en la cárcel de San Miguel, marca un antes y un después en el trato del gobierno con Gendarmería. ¿Se inyectaron más recursos luego de este hecho? Sí, bueno, ahora digamos la pérdida de esas vidas humanas por su propio acto, insisto, eso es un acto que ellos manifestaron, que ellos generaron, trajo como consecuencia la inyección de recursos. Se han comprado elementos de seguridad para todos los penales del país, se han comprado equipamientos para combatir los incendios en todos los penales, se están instalando redes contra incendios. No conforme, creo que es el camino correcto. Instalar 7 redes contra incendios en penales santiaguinos creo que es una medida muy adecuada, pero lamentablemente tenemos 108 penales, y en cualquiera de ellos puede haber una situación de emergencia donde pueden estar corriendo peligro las vidas humanas. Entonces, aquí un análisis o una conclusión súper firme, Cristian. Fíjate, hay mucha crítica que dicen no construyamos más cárceles. Nosotros no pedimos que construyan más cárceles. Claro. Lo que estamos pidiendo es que se reemplacen penales vetustos, que se reemplacen penales que no debieran estar funcionando, porque no garantizan el cumplimiento de la condena, no garantizan condiciones dignas para los presos, para sus visitas, ni condiciones laborales adecuadas. Que se reemplacen los penales que están obsoletos hoy día. Eso es lo que estamos pidiendo, no que se construyan nuevos penales. ¿Qué penales están obsoletos hoy en día? Bueno, tenemos la penitenciaría de Santiago que data de 1840. Para partir. Y como podríamos decir a cualquier parlamentario, todos somos corresponsables porque está aquí desde 1843 y nadie ha hecho algo por cambiar este recinto. ¿Qué motivaciones tiene alguien que quisiera ingresar a su institución el día de hoy? El servicio público, el compromiso con la patria, el compromiso con el deber, la seguridad pública. Yo creo que aquí, junto con otras instituciones de seguridad pública, Gendarmería contribuye como un pilar fundamental, como una parte de la cadena fundamental, para que toda la sociedad pueda dormir tranquila. Duerme tranquila, niña inocente, dice un emblema de una institución, que también hay muchos gendarmes que están velando porque eso se produzca. O sea, hoy día se evitó una fuga, y quizás pudieron haber sido más los reclusos. ¿Cuántos delitos se evitaron con eso? Yo le pregunto a la Fiscalía y al Ministerio Público, ¿qué está investigando hoy día el personal de Gendarmería? Por cumplir con su deber, ¿cuántos delitos se evitaron hoy día? Eso es una reflexión que hay que tener en cuenta. Siempre se achaca un poco la mano con los mismos gendarmes. Pasó para el incendio de la cárcel de San Miguel. ¿Usted cree que en este intento de fuga nuevamente los gendarmes puedan ser cuestionados? No descartamos esa posibilidad. Yo conversé con los gendarmes hoy día, mis colegas en Talagante, y es una inquietud que ellos tienen. O sea, les llamó la atención cierto grado de celo de la Fiscalía, las declaraciones de los familiares. O sea, el armamento fiscal está entregado por ley de Gendarmería para cumplir con su deber. O sea, ese es su deber. Lamentablemente el impacto dio en el cráneo y perdió la vida. Bueno, muchas gracias, comandante Maldonado, por venir a explicarnos este hecho que nos mantuvo en alerta durante toda la tarde este día domingo, que haya una fuga en una cárcel del país siempre es noticia. Esperemos que se vayan mejorando las cosas ahí que usted mencionaba. Hay algunos puntos negativos y otros puntos buenos como la instalación de red seca. Quiero destacar eso también de sus declaraciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo, luego volvemos con más informaciones. Sí, pues, muchas gracias por su tiempo.